Entonces, por eso nosotros hablamos de glomerulopatías secundarias, porque vamos a la hora de hacer el estudio, ¿ya? A la hora de... ¿No podemos responder esa presentación? ¿No? ¿Presentar? Ya. A la hora que vamos a hacer el estudio de este paciente que viene con una glomerulopatía, o sea, un síndrome nefrótico, un síndrome nefrítico, una proteinuria, una hematuria, de acuerdo a lo que encontremos, vamos a encontrar, ¿sí?, una causa, una etiología que puede ser por diferentes entidades. Puede ser por enfermedades inmunológicas, como mencionaba su compañera, lupus, también pueden ser vasculitis, ¿sí? También pueden ser las artritis reumatoideas. O sea, hay muchas entidades inmunológicas que pueden cursar con una glomerulopatía. Tumores, ¿sí? Por ejemplo, ¿qué neoplasias podríamos pensar para una secundaria? ¿De hipófisis? ¿Tumor de hipófisis? Las frecuentes. Colon, ¿ah? Cáncer de mama, ya. Cáncer de colon para las membranosas secundarias, por ejemplo. ¿Ya? Si hablamos de unos cambios mínimos de un paciente adulto mayor, ¿qué pensaríamos? Próstata. Puede ser, pero aún hay uno que es más frecuente, que lo dije la vez pasada. Linfoma no Hodgkin, por favor, ¿ya? Entonces, cuando nosotros encontramos una entidad, ¿sí?, que puede estar causando inmunológica, tumores, hereditarios también, ¿sí?, infecciones o fármacos. ¿Qué infecciones? Post-estreptocócica, ¿qué más? Virales, ¿sí? VIH lo hemos mencionado, creo. Hepatitis, ¿sí? Fármacos. ¿Qué fármacos podrían ser? Amoxicilina B. Allá. Sí, el neurotóxico, la warfarina, por ejemplo, ¿no? Los AINES, exacto. Miren, aquí esto los traje para que ustedes puedan ver que no solamente cuando hablamos de secundarias, hablamos de diabetes, nefropatía lúpica o postestreptocócica. La verdad es que esas son las más se podría decir, representativas, que más van a ver, pero hay otras opciones. Entonces, cuando ustedes encuentren un paciente y no encuentren la causa de las principales, piensen en otras, ¿sí? Piensen en otras, ¿ya? Piensen en fármacos, piensen en las neoplasias, ¿ya? Y en otros que pueden ser, por ejemplo, en el caso de la preeclampsia, ¿sí? Tenemos varias pacientes, ¿ya?, mujeres que han cursado con preeclampsia en uno de sus partos y ahora ya están en diálisis. Si esto se hubiera visto desde un principio, paciente con preeclampsia, por favor, que pase controles por nefrología, tal vez no hubieran llegado. ¿Sí? Entonces, este grupo de acá, por favor, no olviden. ¿Ya? ¿Qué es la nefropatía diabética? ¿Qué es la nefropatía diabética? ¿O la enfermedad renal diabética? A ver. Así es, ¿no? Y uno de los puntos importantes ahí es la de la presión de la atención. Muy bien. ¿Alguien más? También se dice que se puede causar por ambos tipos de diabetes, pero hablamos de ambas, pero después he estudiado más, es en la tipo 1. ¿Por qué? ¿Ya? Tu compañera dice, es la más frecuente en la tipo 2. ¿Ya?
Y es posiblemente que sea así epidemiológicamente. Si nosotros hablamos de eso, ¿por qué? Porque los de tipo 2 se diagnostican tardíamente, ¿no es cierto? En cambio, las tipo 1 las podemos hacer seguimiento, por eso son las más estudiadas, porque sabemos a los 5 años cómo va, a los 10 años, a los 15 años, a los 20, 25 años. Exacto, porque lo estamos siguiendo, ¿ya? Pero, lamentablemente, las dos, si nosotros hiciéramos el diagnóstico precoz de la tipo 2, ahí podríamos comparar cuál de las dos va. Exacto, ¿ya? Muy bien. Entonces, ¿cómo definimos el diagnóstico de la diabetes? Con los criterios. ¿Ya? A ver, ¿qué criterios? La hemografía glicosida. ¿Mayor de cuánto? 6.5. 6.5%. Después ¿Ya? Por ciento, muy bien. ¿Ya? ¿Qué más? la postprandial debe ser mayor a 200. Después ¿Ya? de ¿En cuántas? en 2 horas después del consumo de un de la ingesta de glucosa, ¿no? ¿Ya? ¿Qué más? aleatoria más de 200. Más de 200. Sí. ¿Ya? Una glucosa basal más de 200, pero en dos. En 2 horas. Muy bien. ¿Sí? Entonces ya tenemos los criterios de la diabetes. ¿Sí? Ya diagnosticamos un paciente que tiene diabetes. ¿Ya? Entonces, este paciente, como dice su compañera, riesgo, ¿no es cierto?, de que haga una enfermedad renal diabética. Listo. ¿Qué es una glomerulosclerosis diabética? ¿Ya? Porque en la diabetes o en la enfermedad renal diabética lo que se va a llevar es una glomerulosclerosis. ¿Ya? Entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta? ¿Sí? Epidemiología, como dice su compañera, ¿no? Más en diabetes tipo 2. Pero eso es porque no hemos estudiado 100% a los de diabetes tipo 2 desde el inicio. ¿Ya? ¿Qué más? ¿Qué más tenemos que tener en cuenta? Más frecuente en varones. ¿Sí? ¿Qué más? Hay factores de riesgo asociados. ¿Sí? Por ejemplo, hipertensión, tabaquismo, sedentarismo y un mal control de las glicemias, ¿sí? Y también las dislipidemias, ¿ya? Y hay otra cosa importante, la albuminuria, ¿sí? Miren, nosotros tenemos un paciente diabético diagnosticado con diabetes. Si es tipo 1, a partir del 5º año nosotros tenemos que hacer el control de la albuminuria, ¿sí? Y si es diabetes tipo 2, Al instante desde el diagnóstico. Muy bien, ¿sí? Entonces, el principal punto álgido acá es la hiperglicemia, ¿sí? ¿Todos los diabéticos van a hacer enfermedad renal crónica terminal o avanzada? No. Los pacientes que tienen un mal control glucémico, ¿sí? Entonces, la hiperglicemia es un punto bastante álgido. Patogénesis, ¿sí? Hay un incremento de la presión intracapilar, reducción del óxido nítrico, aumenta la sensibilidad ¿a quién? A la angiotensina 2, ¿ya? Y por tanto, como mencionó su compañera, hay hiperfiltración. Se incrementa la síntesis de colágeno. ¿Qué colágeno es? 4, ¿ya? Y aumenta por tanto la membrana basal glomerular. Hay estrés oxidativo, ¿sí? Y también se disminuye la síntesis de nefrina. Ya. Siempre en un paciente diabético, ¿sí? Nosotros tenemos que estar buscando si hay compromiso o no a nivel renal. Pero hay un punto que también nosotros tenemos que ver. Aquí el principal punto va a ser la microangiopatía. ¿Dónde nosotros vamos a ver eso? Se dice que es el espejo del riñón. Fondo de ojo. Fondo de ojo. ¿Por qué? ¿Ya? Los vasitos así que tenemos afectados a nivel renal son del mismo calibre y diámetro que
¿sí? Entonces, prácticamente, nosotros tenemos un paciente que no se queja, pues, ¿no? Tal vez no cursa con proteinuria, ¿sí? No tiene gran problema, pero si ya comienza a afectarse a nivel de agudeza visual, pensemos que ese paciente tiene un problema, ¿ya? Y al revés también, si es un paciente que viene ya debutando, ¿ya? Y todavía no hemos evaluado esto, un fondo, como dice su compañero, ¿ya? Muy bien. Entonces, ¿sí? Tener en cuenta lo que mencionamos también en la clase pasada, es uno de los principales causantes de síndrome nefrótico y de enfermedad renal crónica terminal, ¿ya? Eso es algo que nosotros tenemos que tener en cuenta. ¿Qué factores de riesgo hay? Sí, la edad va a ser importante, la raza. Claro, la diabetes gestacional, ¿sí? O el hecho que la madre presente diabetes gestacional predispone a su niño a que haga compromisos metabólicos más adelante, ¿sí? ¿Qué más tenemos que tener en cuenta? ¿Cómo? Hipertensión arterial, ¿qué más? ¿Cómo es la dieta, no? ¿Cómo es el estilo de vida también del paciente? Las dietas azucaradas o las bebidas azucaradas, ¿sí? Miren, hay un punto importante acá que nosotros tenemos que tener en cuenta. Cuando ya comienza a haber alteración a nivel renal, ¿sí? O de función renal, hay un incremento del ácido úrico, ¿sí? Había muchas corrientes que hablaban que había que tratar directamente el ácido úrico. Bueno, la verdad es que lo hacemos, ¿sí? Con alopurinol. Pero hay otras corrientes que dicen que no. Miren, ¿saben qué? Dele nefroprotección, dele su ARA2, dale su tiacida, su dieta baja en sal y seguro que el ácido úrico baja. Sin necesidad de que le des solo. Bueno, nosotros ante el temor, porque el ácido úrico también tiene efecto nefrotóxico, pues sí le damos, ¿verdad? La verdad es que no creemos tantas cosas a veces. Entonces, ese es otro punto que nosotros tenemos que tener en cuenta. Paciente con hiperuricemia, factor de riesgo para hacer enfermedad diabetes. ¿Qué más tenemos que tener en cuenta? ¿Han escuchado ustedes hablar del estrés oxidativo o de los RAS? ¿Sí? De los radicales libres. ¿Han escuchado hablar de eso? Sí. A ver, ¿qué más o menos, qué conocimiento tienes al respecto? Bueno, yo estoy leyendo sobre la teoría del crecimiento que hace la gente radicales libres. Y los radicales libres van a producirse sobre nuestro cuerpo cada vez que crecemos, y eso nuestros radicales libres un daño sistémico, no solo únicamente A nivel celular, ¿cierto? A nivel celular, de aplicación. Y eso se lleva a cabo también por... Son ions que entonces no encuentran que van tan buenos, entonces están formando libre. Esos son radicales que están implicados en la toxicidad celular. Exacto, y es un círculo vicioso, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces, eso, mire, nosotros, ¿por qué le digo que nosotros preferimos tratar el incremento del ácido úrico? Porque eso va a conllevar a mayor estrés oxidativo, ¿sí? Y por tanto, eso va a generar lesión a nivel endotelial, ¿ya? Entonces, por eso nosotros preferimos usarlo. Aunque, como les digo, hay corrientes que nos indican no es necesario, ¿ya? El tabaquismo también, ¿sí? Entonces, si ustedes tienen un paciente diabético, fumador, ¿sí? Que no tiene una adecuada dieta, hipertenso, obeso, paciente que nos va a ir seguro, lo más seguro, a diálisis si es que no se corrigen estos factores, ¿ya? En esto ya hablamos, pero también hay que tener en cuenta, ¿sí? En qué momento nosotros vamos a hacer biopsia. Un paciente diabético que está con proteinuria, ¿le hacemos biopsia? No. ¿Es lo indicado? No. Pero hay algunas situaciones en las que nosotros podríamos realizar. ¿Qué biopsiar? Por ejemplo, diabetes tipo 1, más proteinuria, pero no hay retinopatía, ¿sí? Acabamos de ver acabamos de comentar de que la retinopatía tiene que ir acorde con la lesión renal, ¿sí? Diabetes tipo 1 con menos de 10 años, más proteinuria persistente, una tipo 1 con
microhematuria, también con deterioro brusco de la función renal o con síndrome nefrótico y una respuesta espectacular al tratamiento que le vamos a hacer. ¿Sí? En diabetes tipo 2, ¿sí?, hay una alta prevalencia de lesiones renales no diabéticas. ¿Sí? Por ejemplo, una membranosa, ¿sí?, una IgA. Entonces, en esos casos, si nosotros conocemos que esto puede pasar en pacientes diabéticos tipo 2, nosotros podríamos plantear una biopsia si estamos sospechando que puede ser otra cosa. ¿Ya? ¿Y en cualquier momento podría sospechar una membranosa? Con una proteinuria pues masiva o amplia. Claro, porque no siempre, ¿no? En algunos casos puede pasar. En la gran mayoría de casos no cursa con una proteinuria así masiva. ¿Ya? Entonces, sospechar también en casos de que se instaure de manera rápida un síndrome nefrótico, que haya presencia de microhematuria o macrohematuria persistente, si hay deterioro rápido de la función renal o si hay una espectacular respuesta al tratamiento. ¿Ponemos tratamiento? ¿Sí? ¿Eso está? ¿Medio? La hiperglicemia da como resultado la producción de los productos finales de glicación avanzada, los A. Y especies reactivas de oxígeno, lo que ustedes han mencionado, los radicales libres. Activan la señalización intracelular para la expresión génica proinflamatoria y profibrotica. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Hemodinámicamente glomerular hay una hiperfiltración, hay estrés oxidativo e inflamación, y por tanto eso conlleva fibrosis intersticial y atrofia tubular. ¿Sí? A nivel hemodinámico, a nivel glomerular, ¿qué afectaciones o qué factores van a estar asociados? Sistema renina, angiotensina, aldosterona. Muy bien. Reducción desproporcionada de la resistencia de ¿quién? De la arteriola aferente frente a la eferente. Aumento de vasodilatadores circundantes, prostanoides, ¿sí? Angiotensina 2, tromboxano, endotelina 1 y aumenta la resistencia también de la arteriola eferente. Aumenta la presión intraglomerular, hay hipertrofia renal, hay aumento del flujo plasmático renal y aumento también del filtrado glomerular. Por eso hablábamos de hiperfiltración. Y hay una respuesta posterior que es la exterior. A nivel tubular también va a haber afectación a nivel de túbulo proximal, ¿sí? También se va a hipertrofiar los SGLT2 y 1 y también la disminución del suministro de sodio en la mácula densa. Disminuye el tono de la arteriola aferente, aumenta el flujo plasmático renal, ¿sí? La tasa de filtración glomerular y también hay hiperfiltración, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa aquí? Hay una, ¿sí?, disminución, ¿sí?, ¿cierto?, del filtrado glomerular. Cuando nosotros utilizamos estos ISGLT2, inicialmente puede haber eso, pero también hay un retraso de la progresión de la enfermedad renal crónica. Miren, ahora las guías, ¿sí?, pero todavía no lo están poniendo a nivel, se podría decir, global todas, ¿no? Pero ya hay una que se ha atrevido a indicar como medicación de primera línea de diabetes. Lamentablemente en nuestro país eso sería como que no muy real, ¿cierto? Porque eso no lo tenemos en nuestros sistemas de salud. Los pacientes que desearían esa medicación la tendrían que comprar de manera particular. Y está caro. Y es caro, como dice su compañero, ¿sí? Todas las marcas que presentan, la más barata creo que ahora está saliendo, está en 120 a 140, creo, la caja de 30, ¿sí? Pero con eso dense cuenta cuánto tendría que gastar ese paciente
para su tratamiento. Estamos hablando de dapaglifosina, que si hablamos de empaglifosina, ¿no? Que es el que tiene más estudios con una mejor respuesta, pues eso no baja de 250 la caja. Entonces, son medicamentos costosos. Para nuestra realidad tenemos que seguir usando metformina. ¿Ya? Entonces, aquí este cuadrito es para que podamos ver, ¿sí? Nosotros acá tenemos el penacho glomerular, tenemos toda la parte vascular, los podocitos, ¿no es cierto? Y aquí tenemos que tener en cuenta que hay factores, ¿sí?, hemodinámicos que están afectando al glomérulo, ¿sí? Factores, por ejemplo, ¿sí?, que van a incrementar la resistencia de la arteriola eferente, ¿sí? Y aquí también tenemos los factores que van a reducir la resistencia, ¿sí? ¿Qué factores van a aumentar la resistencia? La angiotensina 2, el trombosano A2, exacto, la endotelina 1, muy bien. Y aquí en el caso de los que reducen esa resistencia, ya, ¿qué más? COX-2. Sí, los COX-2, ¿qué más? Antibiótico atrial. Muy bien, ¿ya? Entonces, vamos a tener factores que van a generar la constricción, ¿sí? O se podría decir, incrementan la resistencia de la arteriola eferente, ¿ya? Y otros que van a dilatar la arteriola, ¿sí? Entonces, aquí hay más, no va a poder salir, y eso va a generar la lesión. Acá tenemos otro esquemita, ¿sí? Tenemos acá los mecanismos hemodinámicos de los que hablamos, vasoconstricción y vasodilatación, y acá tenemos también mecanismos metabólicos, ¿sí? Todos ellos afectan directamente al riñón. Estos incrementan, miren, la presión intraglomerular, ya mencionamos por qué, ¿no? Y la persistencia de la hiperglicemia va a conllevar a qué? Productos anormales de glicasión, como mencionamos, los AGE, ¿qué más? Reacción proinflamatoria, va a haber autofagia, hipoxia, también estrés oxidativo, ¿no es cierto? Y actividad de los macrófagos. Todo esto, estos dos, hay muchos otros factores, pero estos son los que más involucrados y a los que más vamos a tener que, se podría decir, utilizar para la medicación, como objetivo para la medicación o para el tratamiento. ¿Ya? ¿Cómo son los cambios hemodinámicos entonces? Acá tenemos, miren, un glomérulo normal, ¿sí? Vamos acá, está bien. Y acá, ¿qué mencionamos? Vasodilatación de la arteriola eferente, vasoconstricción de la arteriola. Y miren, comienza a ocurrir. Comienza a incrementarse, ¿sí? ¿Se acuerdan? Hay una variación a nivel de las presiones hidrostáticas y oncóticas, ¿no es cierto? ¿Y esto qué va a conllevar? Proteinuria, hiperfiltración y proteinuria. Y es ahí donde vamos a comenzar a aparecer la microalbuminuria. Entonces, estrés oxidativo, inflamación y fibrosis, ¿sí? Tenemos que tener en cuenta que entonces la hiperglicemia, miren, por eso se habla de que la glucosa o el azúcar es tóxico, ¿no es cierto? Hablamos de que es veneno a veces, ¿no? Aunque algunos veo aunque no están con sus agüitas, eso está muy bien. Por ahí veo unas Coca-Colas, no quiero mencionar. ¿Ya? Pero está muy bien que estén con sus agüitas. Es mucho mejor, es más saludable, ¿ya? Porque si no, hiperglicemia. Aunque claro, dice, ya es hora de almuerzo, doctora, no se pasa. Entonces también tengo que luchar contra la hipoglicemia. Pero la hiperglicemia es la que va a incrementar la formación de los AGE, ¿sí? Y esto, al unirse a los receptores AGE, los RAGE, ubicados en los múltiples tipos de las células renales, induce la producción de citoquinas, o sea, la activación de los factores de transcripción nucleares, por tanto, inflamación y fibrosis, ¿sí? Entonces, ¿quién es el culpable? La hiperglicemia. El punto principal
El punto metabólico que hablábamos hace ratito en el esquema es uno de los puntos importantes para el tratamiento y la prevención de la enfermedad renal diabética. ¿Sí? La proteinúria. ¿Cómo se da la proteinúria? Más o menos ya algo les comenté. A ver, ¿qué más o menos pueden decir al respecto? Bueno, justo el... Ya, a nivel podocitario, ¿no es cierto? Miren, hay dos puntos acá importantes, ¿no es cierto? Cuando hablamos de un síndrome nefrótico, hablamos de lesión a nivel podocitario. Y cuando hablamos de síndrome nefrítico, la lesión es a nivel endotelial. En el caso de problemas de enfermedad renal diabética, también, aparte del problema podocitario, podemos encontrar lesión endotelial, ¿no? Pero por problema, ¿por qué? Por la microangiopatía y también por lo que hemos mencionado, los radicales libres, ¿no es cierto? El estrés oxidativo. Muy bien. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta, ¿sí? Hay una tensión mecánica, hay una hipertrofia de las células mesangiales y acumulación de matriz, hay ensanchamiento, como ustedes lo han mencionado, de la membrana basal glomerular y por tanto depósito de qué colágeno dijimos? 4. ¿Sí? Lesión de células epiteliales en los podocitos, también de las células tubulares, y hay por tanto fibrosis intersticial y atrofia tubular. Entonces, esta podocitopatía se lleva porque hay disminución de la nefrina inducida por la angiotensina 2, apoptosis de los podocitos, ¿sí? Factor de crecimiento transformante beta, angiotensina 2, ¿sí? O sea, ustedes se dan cuenta que hay un componente inflamatorio, inmunológico, claro, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, ¿se acuerdan que cuando hablamos la vez pasada en la clase de glomerulopatías primarias y mencionaban ustedes, hay autoanticuerpos? ¿Se acuerdan que mencionaban ustedes, no? Entonces, este problema es un problema inmunológico. Y acá en la diabetes, no hay autoanticuerpos, pero hay vías inmunológicas que se activan. ¿Sí? Entonces ya mencionamos que hay atrofia, hipertrofia tubular, entonces hay cambios tubulares definitivamente, ¿sí? Y como mencionamos, factor de crecimiento transformante beta, ¿sí? Que definitivamente, ¿no? Al haber una presentación, se podría decir, inflamatoria por una lesión, por la hiperfiltración, esto nos va a conllevar a ¿qué? Fibrosis, ¿sí? Acción de los fibroblastos o los miofibroblastos para fibrosis intersticial, ¿sí? Fibrosis intersticial y también tubular, ¿ya? Entonces, aquí es principalmente para poder ver durante todo el transcurso del proceso o evolución de la enfermedad renal diabética, cómo es que se va a ayudar, ¿sí? Primero tenemos aquí, pues, glomerular normal, ¿no es cierto? Acá tenemos el endotelio y aparentemente todo bien, igual a nivel tubular, riñones normales, ¿no es cierto? Pero ¿qué empieza a ocurrir cuando hay diabetes? Hiperfiltración, miren, del glomérulo que está así, lo vemos más dilatado, ¿no es cierto? Exacto. También a nivel endotelial, igualmente a nivel tubular. Entonces, de los riñoncitos que estos sean normales, los vamos a ver un poco más grandes. Conforme va pasando esto y no controlamos adecuadamente la glicemia, esto persiste. Ya cuando ya prácticamente hay una lesión ya importante a nivel renal, miren cómo estaba al principio todo bien, miren cómo ya comienza a ver las lesiones, va a haber más proteinuria, ¿no? Como ya están los riñoncitos. ¿Sí? Muy bien. Entonces, aquí les he traído esta tablita para que ustedes puedan seguir de acuerdo al tiempo de evolución, qué es lo que ocurre a nivel de filtración glomerular, a nivel de albuminuria y también cómo va la clínica y cómo vamos a encontrar la histopatología.
patológico. ¿Sí? Por ejemplo, ¿sí? 0 años. Si hay una hiperfiltración, la filtración glomerular va a estar elevada, la proteinuria puede estar más o menos, ¿no es cierto? Y la clínica, riñones grandes. Histológicamente, hipertrofia glomerular. ¿Sí? Va a haber unos, más o menos, hasta los 5 años, una latencia clínica, donde igual la filtración puede estar normal o elevada, ¿sí? La proteinuria puede estar o no. Clínicamente, ¿qué vamos a encontrar? Hipertensión o normal, ¿ya? Y aquí vamos a encontrar ya un incremento de la membrana, ¿sí? En la nefropatía ya incipiente de 5 a 10 años puede haber una filtración normal, ¿sí? Vamos a comenzar a ver un mayor grado de albuminuria y la clínica definitivamente ya hay una hipertensión. Histológicamente podemos encontrar expansión mesangial, ¿sí? Entonces, nosotros podemos encontrar acá un paciente y decir, el paciente está bien, ¿cierto? Nosotros decimos, el paciente está bien. Bueno, ahora acá le daremos pues su vara 2, qué sé yo, ¿no? Pero no, si hay hipertensión, ojo, lo más seguro es que ya estamos aquí, ¿sí? Si hay clínica ya prácticamente de nefropatía, 10 a 15 años, obviamente ya la filtración glomerular disminuida, hay hipertensión, hay esclerosis nodular o difusa, ¿sí? Ya cuando llegan al estadio 5 de la enfermedad renal crónica, obviamente son más de 20 años, la filtración ya está bien disminuida y hay esclerosis global, ¿sí? Entonces, eso es lo que queremos que llegue, ¿no? Nosotros desearíamos y veces encontrar aquí o aquí en nuestros pacientes y ahí mantenerlos, ¿sí? Aquí, principalmente para que veamos, ¿ya? Uno, la relación del filtrado glomerular con los años de enfermedad, ¿sí? ¿Qué tenemos aquí? Van pasando los años, tenemos, ¿hasta dónde comienzan a subir? 10 años, más o menos, ¿no? O hasta antes. Comienza a subir la microalbuminuria, ¿sí? Podría haber acá ya una proteinuria importante, ¿no? Y conforme van pasando los años y también la función renal comienza a caer, obviamente también la proteinuria y también el volumen urinario, ¿cierto? ¿Ya? Y miren, también conforme están los años de enfermedad de diabetes, los primeros 5 años aparentemente no hay hiperfiltración. Aquí nosotros tendríamos que ver nuestros pacientes y no permitir que esto pase. Esta curva de acá ya es, como decía su compañera hace un momento, es el punto crucial de que se está desarrollando la enfermedad de la diabetes, ¿sí? Y conforme pues obviamente ya van pasando los años, definitivamente no solamente cae el filtrado glomerular, ¿no? Sino también ya hay un incremento de la microalbuminuria, ¿sí? ¿Cómo hacemos el diagnóstico? ¿Cómo diagnosticamos? Y sabemos que es un paciente diabético, ¿no es cierto? Examen de flujo de ojo. Ya, pero a ver, tú eres médico seguridad, te han mandado a un puestito donde no hay oftalmólogo, no tienes tu equipo para hacerle fondo de ojo, ¿qué haces? Un examen de orina. ¿Pero qué buscaría en el examen de orina? Microalbuminuria. Proteinuria. Entonces, lo primero que ustedes tienen que hacer es una microalbuminuria. Obviamente, si están pues acá y consiguen que el oftalmólogo le haga un fondo de ojo, le hace su fondo de ojo, porque acordémonos que dijimos que van de la mano, ¿no es cierto? ¿Qué más tendríamos que ver? El tiempo de enfermedad. El tiempo de enfermedad. Como les mencionamos hace un ratito, si es un diabético tipo 1, ¿a partir de qué tiempo? De los 5 años. ¿Sí? Y si es diabético tipo 2, como dijo su compañero, desde el inicio de la enfermedad. Muy bien, ¿sí? Diferenciales, ¿no? Ausencia de retinopatía, una caída, ¿sí?
más del 30% del filtrado glomerular después del tratamiento, la hipertensión refractaria, sedimento activo o también una enfermedad sistémica. ¿Ya? Tratamiento, control glucémico, hipertensión y también la dieta y el estilo de vida. Pronóstico es la principal causa de enfermedad renal crónica terminal. ¿Sí? O sea, ojo, aquí nosotros tenemos que tener en cuenta esto. ¿Sí? Se decía antes, ¿no? Que pues para estos años nosotros deberíamos controlar ya bien la diabetes, ¿no es cierto? Y nos estamos dando cuenta que cada vez tenemos más diabéticos. Hay pacientes jovencitos, ojo, que están debutando con diabetes tipo 2, no tipo 1, tipo 2. Y eso es por el mal estilo de vida. ¿Ya? Entonces, tenemos una tarea grande nosotros como médicos para poder actuar aquí. ¿Ya? ¿Cómo vamos a prevenir o cómo tenemos que tratar esto? Bueno, no va a ser pues de una manera, se podría decir, para todos los pacientes. Tenemos que irnos adaptando de acuerdo a cada uno de nuestros pacientes. ¿Ya? Si nosotros, por ejemplo, tenemos un paciente que está con normoalbuminuria, ¿no? No hay microalbuminuria, le hemos hecho su tasa de albúmina creatinina, su microalbuminuria que está bien, entonces tenemos que tener un adecuado control glucémico. ¿Sí? La hemoglobina glicosilada menos de 6.5. Control de la presión arterial menos de 140/90, y ahora las guías nos están hablando de, aunque no hay nada claro, ¿no? Directamente con los pacientes diabéticos, no diabéticos, pero lo ideal es menos de 130. ¿Ya? Monitorizar albuminuria anualmente, ¿sí? En diabéticos tipo 1 a partir de los 5 años y los tipo 2 desde el diagnóstico. Medidas generales, ejercicio, dejar el tabaco y control de los... ¿No es cierto? Si tenemos un paciente ya con una nefropatía diabética manifiesta, tenemos que controlar el consumo de proteínas. Muy bien. Ajuste de medicación, evitar AINES, inhibidores de COX-2, contrastes, antidiabéticos orales. La mayoría están contraindicados si la filtración glomerular es menos de 30. ¿Sí? Pueden emplearse los IDDP4 y la repaglidina. ¿Sí? Hay que tener ojo eso bastante en claro, porque nosotros ya en los pacientes que ya tienen un compromiso importante de la función renal crónica, de la filtración glomerular, tenemos que cuidar qué antidiabéticos le vamos a dar. ¿Sí? No todos van a aceptarnos de manera así franca utilizar insulina, porque tienen que utilizar y ellos mismos a veces no quieren, entonces tenemos que empezar tal vez utilizar algún antidiabético oral, ¿no? Diferente a la metformina o la glibenclamida, por ejemplo. ¿Cierto? Insulina, tratamiento de lesión en la diabetes con nefropatía avanzada, y debe ajustarse la dosis porque aumenta su vida media. Tratamiento renal sustitutivo en los pacientes pues obviamente que ya están con enfermedad renal crónica terminal, obviamente individualizando y también procurando una transición suave. ¿Qué significa eso? Es un golpe fuerte para el paciente decirle, señor, usted, su insulina no funciona, ya tiene que empezar diálisis. ¿No lo aceptan? Los que alguna vez han estado en consulta y han escuchado a los pacientes, no lo aceptan tan fácil, ni ellos ni los familiares. Entonces, ¿qué es lo primero que nosotros tenemos que hacer? Bueno, ya nos damos cuenta, ¿no? Que a partir del estadio 4, ya hay la posibilidad de que avance hasta saber que señor, que tiene que tener su fístula, habría que hablar con el psicólogo, hay que hacer una evaluación estricta de su dieta. Si esto no va bien, lo más seguro es que va a ingresar a diálisis y tenemos que escoger de las opciones de diálisis la que va mejor, ¿no? Que puede ser hemodiálisis o diálisis peritoneal, exacto, y bueno, si hay la posibilidad de trasplante. ¿Sí? Todo eso ya tenemos que irlo preparando. No es fácil. Y bueno, con respecto a las estrategias terapéuticas que tenemos, ¿sí? ¿Qué es lo primero?
dietas suaves. Y SGLT2. Antagonistas de GLP-1. Muy bien. Agonistas de los receptores GLP-1, ¿qué más? Agentes antiinflamatorios, antioxidantes, ¿sí? Y bueno, hay otros que también se están estudiando, ¿ya? Y bueno, esto, vamos a ver acá, los ISGLT2. ¿Qué son los ISGLT2? ¿Ya? De los receptores SGLT2, ¿no es cierto? ¿Ya? ¿Qué hace? Bota valorina glucosa. ¿Cómo actúan los ISGLT2? ¿Es cierto lo que dice su compañera? Actúan a nivel de los receptores SGLT2. Porque ellos se encargan de resolver glucosa, ¿no es cierto? A nivel tubular. ¿Y qué es lo que hace entonces esto? Lo inhibe y se elimina la glucosa. Vía tubular, muy bien. Miren este ensayo, el empaquitne. ¿Has escuchado del estudio empaquitne? ¿Ah? Empaglifosina, sí, en pacientes renales diabéticos y no diabéticos. ¿Sí? Y miren, se ha encontrado que a pesar de que se suspende el tratamiento de la empaglifosina, con el tiempo igual hay como una memoria en el paciente. ¿Sí? Sabemos que es costoso, pero ¿qué tal que nuestro paciente no tiene suficiente recurso para seguir comprando? Si lo suspende, el hecho que le haya estado, que sea una cantidad de tiempo, es como que tiene una memoria y persiste el efecto nefroprotector. ¿Sí? El efecto se mantiene. ¿Sí? ¿Han escuchado de los ARM? Creo que en algún momento les mencioné. ¿No esteroideos? La finerenona es un medicamento antiguo, ¿sí? Es un tipo de diurético antiguo que ya no se está utilizando. Y miren, ya estos estudios se han publicado hace como 2 años. Ya me acuerdo que hemos ido al curso en Arequipa, ha sido el 2023, y nos estaban trayendo los resultados de estos estudios ponentes de Norteamérica, estos estudios, ¿ya? ¿Y qué es lo que han encontrado? Creo que estos estudios son en pacientes diabéticos, ¿sí? En pacientes diabéticos han encontrado que reduce, ¿sí?, el riesgo cardiovascular y también la progresión renal, ¿ya? Y de la enfermedad renal, mejor dicho. Entonces, si nosotros utilizamos ISGLT2 y ARM, no esteroideos, mejoramos, ¿sí? Mejoramos en gran parte la función renal. Este es otro estudio, que es muy similar, igual. Han utilizado 40% de los pacientes eran pacientes diabéticos, aquí han utilizado pacientes no diabéticos también, ¿ya? Y han encontrado de todos ellos el 48.1% con un filtrado glomerular menor de 60. Y han encontrado que efectivamente hay efecto con la finerenona en comparación con el placebo para la protección renal. ¿Qué son los GLP-1? Ya. Similar al glucagón, muy bien. ¿Qué han encontrado con este tratamiento? Miren, hasta ahorita no hemos hablado de la metformina, ¿cierto? Solo estamos hablando de estos medicamentos nuevos. Miren, se ha encontrado ya que estos medicamentos, aparte de un adecuado control de la glicemia, ¿sí?, hay una importante baja de peso en estos pacientes, ¿ya? Y esto obviamente mejora que la mortalidad cardiovascular, ¿sí?, los riesgos de SB, que también mejora la remisión de la intestino, ¿sí? Y por tanto hay una mejoría también, una nefroprotección, ¿sí? Y bueno,
Aquí también hay otro estudio con respecto a la diabetes. Este es un estudio ya un poco más reciente, ¿no? Que es lo que está prácticamente dándonos la posibilidad de utilizar este medicamento. Pues, tampoco hasta ahorita no hemos visto los TTP4, ¿sí? Hasta ahorita no hemos visto eso, solamente estamos viendo estos medicamentos, ¿ya? Ah, pero acá hay algo bueno, ¿sí? Estos medicamentos ya los tienen en otras culturas un poco más avanzadas, ¿no? Prácticamente esto le llaman la terapia dual, ¿sí? Hay medicamentos que actúan a nivel de GLP-1 y D, ¿sí? ¿Y esto qué es lo que está generando? ¿Sí? Está generando que, obviamente, mejore, ¿sí? Lo que es el control glicémico. También hay, aquí está, para ver, no solamente hay un mejor control glicémico, hay una mejor también control de la presión arterial, reducción del peso, ¿sí? O de la grasa corporal, mejora también las dislipidemias y reduce la inflamación. Entonces, hasta ahorita estos medicamentos están demostrando que tienen mejor respuesta, incluso que los ahora dicen que están utilizando multitargets, que están utilizando multiagonistas, no han demostrado hasta ahorita estos medicamentos que tienen mejor efecto que los duales, ¿ya? Y con respecto a las insulinas, ¿ya? No debemos dejar pasar las insulinas porque nosotros utilizamos bastante la insulina, ¿cierto? Entonces, de todas las insulinas, ¿cuál es la que mejor? ¿Ya? Muy bien. ¿Por qué? ¿Qué tiene? ¿Por qué ha demostrado que es mejor? ¿Por qué? Miren, la mejor que hasta ahorita he encontrado es la de gluteo. Sí, porque mejora su duración, ¿sí? También reduce las complicaciones de hipoglicemias, ¿sí? El problema es su costo. ¿Sí? Y acá esto es algo que también no quería pasar desapercibido, el uso de insulinas con los GLP-1. ¿Ya? Miren, mejora lo que es el control también de las glicemias, pero también la diferencia de peso corporal. ¿Ya? Y bueno, y esa es la guía que les mencionaba, ¿sí? Nos habla estilos de vida, baja de peso, dejar el tabaco, actividad física, ¿sí? Y miren lo que está como primera línea. Y SGLT2, ¿sí? También la terapia dual, ¿sí? Con los GLP-1. Y miren dónde está la mejor línea. Pero esto sería una utopía pensar para nosotros, ¿no es cierto? Nosotros le decimos, Señor, compre 6 GLP-2, no lo va a hacer. Entonces nosotros, lamentablemente, tenemos que utilizar mejor, ¿no? Entonces, esto sí, pues, lamentablemente es triste, ¿no? Ver cómo nosotros podemos acceder a tanta información, pero lamentablemente no lo podemos aplicar, ¿no es cierto? Ojalá, dicen, llevo escuchando esto desde principios de año, que vamos a poder tener dapagliflozina en el seguro. Ojalá pues sea cierto, porque ya eso nos ayudaría bastante. ¿Sí? Ya, aquí falta algo que les quería ver con respecto a lo que es el ayuno intermitente. ¿Sí? No todo es medicamentos, ¿cierto? ¿Han escuchado ustedes del ayuno intermitente con respecto a la terapia de la diabetes?
podría ayudar a controlar los niveles de glucosa. Ya. Por tanto, reducir la inflamación. Miren, todavía no hay estudios al respecto, ojo, muy claros. Pero en la práctica clínica hay algunos expertos que lo están sugiriendo, ¿ya? Sería bueno llevar esto a un estudio. ¿Por qué? Porque han encontrado que con el ayuno de 16 horas se controlan mejor las glicemias, como dice su compañera, y también reduce la inflamación de los pacientes. No estaría de más, ¿sí? No estaría de más. Y con respecto a la nefropatía lúpica, ¿han leído algo? ¿Nada? ¿Farid? Bueno, lo que es la microscopía se puede ver lo que son hallazgos de nefronas telescopadas. ¿De qué? De nefronas telescopadas. Ya. Sí, cilindros. Cilindro. Ya. ¿Qué más? Que tiene, no son estadios, son tipos, son 6 tipos. Clases histológicas. Clases histológicas. Ya. Y sobre todo se tiene mayor enfoque en lo que es el tercer y cuarta clase, porque es ahí donde nosotros podemos dar lo que es el tratamiento de Inmunosupresión. Ya. ¿Alguien más? A ver, Daniela. ¿Todos los pacientes lúpicos hacen nefropatía lúpica? ¿No? ¿Quiénes hacen nefropatía lúpica o qué factores podrían estar asociados a nefropatía lúpica? ¿No? Creatininas altas. Creatininas altas. Bueno, miren, la nefropatía, o mejor dicho, el lupus, es una enfermedad que se ve más frecuentemente en mujeres, ¿no es cierto? Pero si se da en varones, Eso es más grave. el riesgo es mucho más alto de que haga. Eso es cierto. Epidemiológicamente, solamente el 40 al 50% de pacientes lúpicos hacen nefropatía. ¿Sí? Es más frecuente, ¿no? En hispanos, ¿sí? En afro, ¿ya? Para no decir esa palabra. Tal vez alguien siente ofendido, ¿no? Ahora, acá no vemos, ¿no? Nosotros somos más racios, nos dicen lo que sea y nosotros aceptamos. Pero los norteamericanos, si les dicen negros, se ofenden. ¿No es cierto? A nosotros nos llegan, nos dicen cholos, nos dicen de todo, ¿no es cierto? Indios. Ajá, como indios nos dicen, ¿no? Ahora creo que he visto que hasta en las redes nos están poniendo serruanos, como que somos de los cerros, no sé. Entonces, a nosotros nos llegan, ¿no es cierto? Pero son muy sensibles, no se les puede decir nada. ¿Ya? Si hay compromiso también de la función renal, ¿qué más? Proteinuria, ¿ya? Los autoanticuerpos, ¿cierto? La patogénesis, complejos autoinmunes y el complemento. Presentación clínica asintomática, ¿no? O con la presencia de edemas, o síndrome nefrótico o síndrome nefrítico. Diagnóstico, proteinuria, cilindros urinarios y sedimento activo. Biopsia. Todos los lúpicos tienen que ir a biopsia, ¿sí? Yo roté reumatología en mi tierra, ¿ya? En el seguro, en el hospital Víctor Lazar. Y ahí el reumatólogo es el que maneja a todos estos pacientes, no los nefrólogos, no sé por qué, pero los reumatólogos. Es el reumatólogo, el único reumatólogo que había ahí, el doctor Ley. Y él hace biopsias. No sé si ahora harán biopsias, pero no hacía biopsias, ¿ya? Él hacía la clasificación, lo que dice su compañero, clasificación histológica con correlato clínico. Y de acuerdo a eso, él hacía el estadiaje o la clasificación y daba el tratamiento.
y le iba bien. ¿Ya? Pero todo se viene a biopsia, porque tenemos que tener una clasificación histológica. ¿Ya? Entonces, aumenta la creatinina, proteinuria más de 1 gramo, proteinuria más hematuro. Pronóstico, 3 a 36% van a desarrollar, 30 a 36% van a desarrollar enfermedad renal crónica terminal, principalmente si son varones, ¿no? Aunque ahora menos, ¿ya? Ahora, como ya se puede diagnosticar de manera más temprana, hay más opciones terapéuticas y es menos. Pero sí tenemos pacientitos jovencitos de su edad más o menos, ¿ya? Que ahorita están en diálisis, porque en ese momento todavía no había muchas cosas, ¿ya? Las recaídas aumentan con el tiempo. Más o menos de lo que estábamos hablando, ¿sí? Más frecuente en varones, 50% de los pacientes con lupus pueden llegar a desarrollar enfermedad renal crónica terminal, ¿no? Tendencia, algunos tendrán hasta el 30%, incidencia más en hispanos y negros, ¿no? Aumenta la mortalidad, dice, versus sin afectación renal. Ojo, eso es importante, ¿sí? Paciente con lupus que hace nefropatía lúpica, su mortalidad se incrementa, ¿ya? Supervivencia de 10% a 10 años es del 95% si es que logramos alcanzar la remisión, ¿sí? ¿Cómo hacemos el diagnóstico serológico? Los ANA positivos y los anti-DNA positivos y consumo de... ¿Sí? Nosotros tenemos un paciente lúpico que está en controles por reumatología, por ejemplo, siempre, por lo menos anualmente, debe pedirle, ¿no?, su función renal, su proteinuria, ¿no?, un examen de orina. ¿Por qué? Porque estos pacientes pueden cursar con leucociturias, con hematurias, con proteinuria. ¿Ya? ¿Cómo es la clínica renal? Bueno, tenemos que ver el sedimento. Para el estudio de posibles nefropatías lúpicas es de especial interés los títulos de anti-DNA de doble cadena, el complemento, el sedimento y la función renal. Por lo menos anualmente, ¿no? Para poder detectar o determinar si el paciente está cursando con una nefropatía lúpica. ¿Y cómo es la fisiopatología? ¿Cómo se da la fisiopatología? ¿Sí? Miren, ¿ustedes creen que de la nada se producen estos autoanticuerpos? ¿Sí? Por lo general nosotros reconocemos algo propio, mejor dicho, nuestro sistema inmunológico reconoce algo propio, no nos da. ¿Ah? Factores epigenéticos. ¿Ya? ¿Factores que dices? ¿Epigenéticos? ¿A qué te refieres? Ya. Se dicen algunos fármacos, ¿no? Algunas infecciones. Pero ¿cómo es que se da esto? Porque el cuerpo tal vez confunde los antígenos del virus o la bacteria y empieza a atacar a antígenos nuestros propios. A partir del estrés. Se dice que, claro, hay algo ahí, algo parecido, lo que dice su compañero también, no bueno ser una infección, pero se dice que puede llegar estas infecciones o estos fármacos a alterar de alguna manera, ¿sí? A nivel nuclear o a nivel de estas células, ¿sí? Y cuando se da la apoptosis o la muerte celular, la lisis, y se libera este material, es ahí donde hay la posibilidad de que, al encontrar que esto no es del cuerpo, ¿sí? Entonces, cuando esto lo encuentre en otras células de manera natural, ya lo desconozca. ¿Ya? Aparentemente esa es una de las respuestas más claras, ¿sí? Y es ahí donde entonces dice que estos anticuerpos dirigidos hacia los ácidos nucleicos, hacia las proteínas propias, ¿sí?, de nuestra propia cromatina, de nuestro propio ADN, ¿ya?
esto va a generar que dice que esta alteración se elimina de las células apoptóticas y por tanto se van a expresar ¿quiénes? Las células presentadoras de antígeno y ellas van a presentarlo como algo sano. ¿Sí? Y es ahí donde entonces se dice que hay como una especie de mimetismo molecular y esto va a generar la producción de los autoanticuerpos. Y estos autoanticuerpos no solamente van a atacar directamente estas células donde digo que van a reconocer por ese mimetismo, sino también van a depositarse los inmunocomplejos. ¿Sí? Más o menos eso es lo que ocurre a nivel de la nefropatía lúpica, ¿no? Y en casi todas las afectaciones donde hay la producción de autoanticuerpos. ¿Sí? Entonces, tenemos acumulación de los complejos inmunes en los glomérulos. ¿Sí? Aquí tenemos, por ejemplo, ¿sí? ¿Qué es lo que ocurre? ¿Ven? Cada una de estas células presentadoras tienen como una especie de receptor donde van a coger a estos anticuerpos. ¿Sí? Son reconocidos y esto va a conllevar a una movilización de los macrófagos y por tanto una respuesta inmunológica. Y esto es lo que estaba mencionando su compañero, ¿no es cierto? Acá falta una clase histológica. ¿No es cierto? ¿Cómo son esas clases histológicas? La mínima, ¿sí? Donde aparentemente no van a encontrar grandes cambios como cambios mínimos, más o menos, ¿no es cierto? No van a encontrar gran cosa, una mesangial, donde ya a la microscopía pues, óptica pueden encontrar alguna leve proliferación mesangial, ¿sí? ¿Qué más? La proliferativa focal y segmentaria, aquí sí ya vamos a encontrar proliferación y necrosis, incluso esclerosis segmentaria y focal, aunque claro, el resto de los glomérulos puede haber también proliferación mesangial leve. Y es aquí donde nosotros vamos a encontrar tal vez a nivel de la clínica síndrome nefrítico y síndrome nefrótico, muy similar a la proliferación difusa que también vamos a encontrar síndrome nefrítico y nefrótico. Por eso que su compañero decía, en la clase 3 y la clase 4, profesora, es donde se tiene que dar tratamiento inmunosupresor, ¿sí? Entonces, si nosotros hablamos de eso, entonces en el estadio 1 y en el estadio 2, o en la clase 1 y la clase 2, ¿qué vamos a dar? Hidroxicloroquina a todos, ¿sí? A todos. Salvo que haya por ahí alguna manifestación extrarrenal, le podemos dar pues tal vez algún tratamiento, ¿no? Para bajar la. Si hay clase 3 y clase 4, glucocorticoides, ciclofosfamina, ¿ya? Si es la clase 5, bueno, ahí habría que valorar, pues no significa que no. Se puede dar, va a depender mucho si hay criterios de actividad o no. ¿Ya? Podemos dar micofenolato, azacitopurina o corticoides. ¿Cómo son las manifestaciones clínicas? ¿Qué vamos a ver? Lo hemos mencionado, el nivel renal. Proteinuria, ¿qué más? Microhematuria o hematuria, ¿no? ¿Qué más? Cilindros. ¿Qué más? Hipertensión. ¿Qué más? Ya, hemos dicho hematuria, ¿qué más? Bueno, dependiendo si hay alteración también de la función renal, ¿cierto? Con menos frecuencia, trastornos tubulointersticial como acidosis tubular renal, meningitis intersticial aislada, microangiopatía trombótica, ojo sí, eso habría que valorar, porque incluso tenemos que descartar que puede haber una microangiopatía trombótica que no necesariamente está conllevando el problema del diabetes. ¿Sí? ¿Qué hacemos? ¿Continuamos? Ya, ok. Pero ¿cómo lo continuamos entonces?